¿Cuál es la diferencia entre dinero institucional y el dinero fiat? Cuando hablamos de dinero institucional, nos referimos a instituciones, a los fondos que manejan instituciones, generalmente fondos de inversión, mesas de dinero, bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones, dinero que es patrimonio generalmente de muchos usuarios individuales, pero que están controlados por una mesa directiva o tienen alguna estructura directiva, ejecutiva que determina qué uso se le va a dar a ese dinero. El dinero no necesariamente es del fondo de inversión, no es propietario de esos fondos, sino los fondos son de los usuarios, pero funcionan o ejercen la responsabilidad fiduciaria de la administración de esos fondos. Cuando hablamos de dinero institucional, nos estamos refiriendo a los fondos de pensiones, bancos, etcétera. Dinero fiat nos referimos al dinero que es emitido por un banco central y respaldado únicamente por, en el caso de muchos bancos, de la promesa de pago de un gobierno, en otros casos, como en el caso de Estados Unidos, respaldado por el poderío militar. Ese es el dinero fiat. El dinero fiat es el dinero circulante que emiten los bancos centrales y que los gobiernos le imponen a sus ciudadanos como una obligación legal primero y después de orden patriótico de defender y utilizar. Pero es una promesa de un gobierno. ¿Qué pienso de que si Bitcoin es reserva de valor o es un activo de alto riesgo? Es los dos, porque ni reserva de valor ni alto riesgo son términos absolutos. Es una reserva de valor si estás, por ejemplo, estás en Argentina. Es una reserva de valor. Si comparas el poder adquisitivo de los pesos argentinos y Bitcoin en un periodo de, digamos, 5 años, definitivamente es una reserva de valor. Es un activo de alto riesgo, también es un activo de alto riesgo. Y la razón por la que puede ser los dos al mismo tiempo es por los periodos de liquidez. Todavía no es lo suficientemente grande como para que el riesgo de la volatilidad, y cuando hablamos de alto riesgo, en términos de inversión estamos hablando de la volatilidad, no tanto de los fundamentales. Cada día que pasa, el riesgo de un colapso, de algo que pase a nivel de protocolo se reduce. Cada día que Bitcoin sobrevive, se vuelve más fuerte. Entonces, ese riesgo sistémico creo que cada día se reduce más. En términos de inversión, activo de alto riesgo es un activo altamente volátil. Es comparativamente una reserva de valor, pero todavía es muy volátil. Entonces, si tu perspectiva o tu temporalidad la amplías a un par de años, definitivamente es una reserva de valor y es una reserva de valor muy robusta. Si lo comparas en el corto plazo, es un activo de alto riesgo. Si comparas el precio en un periodo de 24, 48 horas, es un activo de alto riesgo. Puedes tener fluctuaciones del 10% en cuestión de un par de minutos. Entonces, puede ser los dos al mismo tiempo porque los dos no son mutuamente excluyentes, aunque suene un poco contraintuitivo, no, es un anglicismo. Aunque suene contrario a la intuición, no son mutuamente excluyentes. Creo que las tarjetas para gastar cripto son un mal necesario para la transición en lugares que apenas van adoptando las tarjetas. Pues sí, los consideraría como un mal necesario, pero en general sigo prefiriendo la alternativa de el gasto directo de cripto, si eso es lo que quieres hacer, y no poner en todo ese esfuerzo que llegaste hasta el punto de cripto, ponerlo en una tarjeta para que esa tarjeta tenga registro de quién eres, de cuánto gastaste. Ahora, no solo de tu interacción en el mundo fiat, sino tiene registro de tus criptomonedas y qué direcciones tienes y puede hacer un mapeo completo de tu actividad financiera desde cripto hasta fiat. Me parece una mala idea. Conveniente, sí, es fácil, pero me parece una mala idea.
lo pondría en el mismo grado de la obesidad extrema o la diabetes. Sí, es más fácil comer comida chatarra azucarada todo el tiempo. Sí, sí, es más fácil. ¿Buena idea? No, no me parece buena idea. Entonces, a ese grado lo pondría porque a diferencia de una transacción que, por ejemplo, vamos a suponer que necesito vender Bitcoin, necesito dinero para X proyecto. Si, de la forma en la que yo lo haría es vendo ese Bitcoin en HODL HODL, recibo fiat en mi cuenta de banco. Esas dos transacciones no están vinculadas desde el punto de vista del banco. El banco no sabe de dónde, sabe de qué cuenta viene ese dinero, pero no sabe qué es resultado de la venta de Bitcoin. Entonces ya tengo ahí una separación. Todo lo que haga con ese fiat va a estar registrado por mi banco, pero está desvinculado de todo lo que tengo en Bitcoin. Ahora, cuando utilizo una tarjeta vinculada de fiat, una tarjeta Visa, Mastercard vinculada a mis criptos, lo que sucede es que esa tarjeta va a tener conocimiento de todo lo que está pasando en el mundo fiat, en qué gasto, qué he pagado, cuándo lo pagué, físicamente dónde está el punto de venta, dónde se llevó a cabo la transacción. Y después eso lo mapea con una dirección de Ethereum, por ejemplo, que va a tener todo, no solo todas mis transacciones, sino todos mis holdings, todos los RC20 que tengo, a quién le he enviado, a quién no le he enviado. Y eso, dependiendo de la naturaleza de la tarjeta que estáis utilizando. Entonces les da el mapa completo y esa información no la controlas tú, la controla el emisor de la tarjeta y quien está encargado de esa conexión fiat a cripto. Esa información va a existir, va a estar registrada en algún lado y en mi opinión no vale la pena, no vale la pena. Sé que para mucha gente pues, sí es más fácil, tengo Ethereum, me dan una tarjeta, hago swipe en el súper y ya me olvido. Sí, es conveniente, pero en mi opinión es una muy mala idea. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas, entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Es verdad que los gobiernos quieren crear un impuesto único. No sé qué gobiernos y generalmente ese tipo de fiscalización simplificada es contraria a los intereses del gobierno. Muy pocos gobiernos están a favor de ese tipo de simplificación. Creo que sería lo ideal si los gobiernos tuvieran esquemas en los que pagas el 10% de lo que ganas y todo el mundo lo paga. Creo que sería mucho mejor que estos esquemas extremadamente complicados que únicamente benefician a los intereses de grupo. Entonces, por eso los códigos fiscales son tan complejos y tienes deducciones que hay el grupo de los, por ejemplo, algo que vimos en la última reforma fiscal que hubo aquí, por ejemplo, el grupo de dueños y operadores de aeronaves privadas hicieron, ¿cómo se llama? Lobby, cabildearon con los congresistas para que pusieran una exención fiscal a los dueños y operadores de aeronaves privadas. Entonces, este tipo de manejos de la fiscalización es una herramienta por un lado, de control y por otro lado, de negociación de los políticos. Creo que los regímenes simplificados son adversos a la burocracia y generalmente no les gustan. Dicen que sí, que quieren hacer que el pago de impuestos sea simple y que todo el mundo lo pueda hacer, pero la realidad es que la complejidad les beneficia porque entonces pueden negociar posiciones de poder a cambio de exenciones o tratamiento fiscal o
beneficios fiscales a grupos o sectores en particular. Y es una forma en la que los gobiernos escogen ganadores y perdedores en la economía, con incentivos fiscales. Por eso no he escuchado de ningún gobierno que quiera poner un impuesto único, y ese tipo de fiscalizaciones simplificadas generalmente no es algo que los gobiernos buscan activamente hacer. Es algo que como ciudadanos creo que deberíamos demandar. Sistemas simplificados de fiscalización. Simplemente si gano X cantidad de dinero, pago X porcentaje y ya, no hay más. Imagínate la enorme reducción de carga burocrática, de complejidad, de auditorías. Sería súper simple la fiscalización así, pero se niegan a hacerlo porque no les beneficia. Las últimas 3 semanas estábamos trabajando sobre la hipótesis de estar en una distribución, por tanto un posible cambio de tendencia. Para eso marcamos en el video pasado un canal solo para tener una referencia a dónde podría llegar el precio, y decíamos que esperábamos una fuerte caída y esto nos podría dibujar un patrón chartista que podría ser un triángulo simétrico o un triángulo bajista. Pues bien, esta semana se volvió a dar un fuerte rechazo y parece que ya tuviéramos un triángulo simétrico, pero en este momento no me confiaría mucho de este patrón chartista, ya que parece que esta caída todavía tiene camino por recorrer. Y esa es la causa principal por el cual yo no buscaría posiciones al alza en este momento, ya que podríamos tener una caída fuerte fácilmente del 5 o 10%, o incluso podríamos venir de caída en caída, así que definitivamente no vale la pena arriesgar en este momento. Por otro lado, abrir posiciones a la baja tampoco me parece un buen negocio en este momento, ya que tendríamos que poner un stop loss más o menos del 5% y realmente no vale la pena en este caso. Así que diría que estamos en una zona de no trade, porque recuerden que el trading es una actividad de paciencia y no debemos forzar entradas. Pero lo que sí podemos hacer es ir planeando qué vamos a hacer en distintos escenarios. Por ejemplo, tal vez podemos buscar un largo en las zonas de los 8500 o de los 8200, entonces la vamos a marcar como zonas interesantes. Ahora, si el precio llega a subir acá desde donde estamos en este momento, yo personalmente tampoco lo operaría y es un trade que también dejaría pasar. Pero por ejemplo, si el precio efectivamente cae y vuelve a llegar hasta esta línea, en ese caso sí que tomaría este trade en corto. Así que más o menos vamos creando hipótesis para que en el momento que se den los movimientos nosotros ya tengamos un plan de acción y se simplifiquen al máximo la toma de decisiones. Bien, ahora analicemos rápidamente alguna de las operaciones, que es algo que siempre digo que me encanta hacer y pienso que es una obligación para los traders. Esta semana hice 2 operaciones. La primera fue una operación en corto desde acá. La operación duró un par de días solo con 2x de apalancamiento y tuve un 14% de ganancias, también una operación relativamente fácil. Pero la segunda operación, que es una operación más interesante para analizar, fue que justo después de cerrar el corto, abrí un largo porque estaba buscando un fuerte rebote y fue esta de acá. Normalmente este tipo de operaciones son rápidas porque los rebotes son rápidos, por tanto tuve una excelente entrada en los $9,000 con 3x de apalancamiento y el mercado al principio reaccionó tal cual lo esperaba, pero a mitad de camino se paró y empezó a cansarse, por lo cual bajé un poco el take profit. Y hasta acá era una operación perfectamente ejecutada, pero volví a notar que perdía fuerza y lo que hice fue subir el stop loss al punto de entrada y el take profit lo dejé justo para tomar un 3% de ganancia, ya que estaba con un apalancamiento de 3x y me pareció razonable que con la poca fuerza que tenía alcanzara ese punto. Bueno, el resultado de esta operación fue que terminé en break-even porque el precio resultó bajando, y a la conclusión que llegué luego analizando la operación es que debí salir cuando noté que el movimiento perdía fuerza, porque justamente este tipo de operativa requiere que el movimiento tenga mucha fuerza. Así que en conclusión debí cerrar antes, más o menos cuando tenía 2% de ganancia. Ahora pasemos a mirar nuestras estrategias automáticas.
Nuestra estrategia de shorts en las últimas 2 semanas abrió 2 operaciones y recordemos que venía de varios tropiezos de varios stop losses, pero en estas últimas 2 operaciones salió por condición, o sea que no salió ni por stop loss ni por take profit, y la primera fue con una pequeña pérdida de menos del 2% y la segunda con una ganancia del 2,20%. Así que esta estrategia sigue esperando que pase algo como tuvimos acá, que tuvimos una operación de exit, o sea salida por condición, y luego tuvimos 2 profits seguidos, cada una del 8%, así que la dejamos seguir operando. Luego nuestra estrategia tendencial, al final esta operación en largo la terminó ganando con un casi 4% de profit y ahora mismo entró en short, por tanto también les conveniente una caída, así que vemos que nuestras 2 estrategias automáticas están pidiendo que el precio caiga. Por último, recuerda que si quieres acceder a estas estrategias y aprender a hacer trading cuantitativo, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Qué pienso de Rusia que no quiere aceptar Bitcoin? Creo que tiene que ver con lo que había mencionado de la declaración que hizo Putin hace un par de semanas, que dice que por definición las criptomonedas no pueden ser estatales, no pueden ser nacionales, y que supongo que esa es la razón por la que no quieren que Bitcoin se convierta en un medio de cambio oficial o reconocido, porque estarían reconociendo la extraterritorialidad de su origen. Supongo que esa es la lógica, pero ha pasado en China, ha pasado en Rusia, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Irán, ha pasado en todos los países que dicen que van a prohibir Bitcoin. Lo único que generan es un mercado negro enorme, lo único que generan es que se vuelva más caro para la gente de ese país, pero no lo detienen y no lo pueden detener. No importa cuántas leyes pasen, no lo pueden detener. Pueden detener intercambios que tienen acceso a la red bancaria, por ejemplo, pueden detener empresas que están establecidas en sus territorios, eso sí lo pueden hacer, pero no pueden detener a Bitcoin y no pueden impedir que la gente lo utilice. Lo que generan este tipo de medidas draconianas que quieren impedir el uso de algo, lo único que hacen es generar mercados negros y lo único que hacen es que quienes están dispuestos a violar la ley prosperen más y lo que haces es incentivar la conducta criminal en lugar de resolver un problema, porque a final de cuentas el medio de cambio de una transacción no es un crimen. Que yo pueda seleccionar con qué hago un cambio de bienes y servicios no es ningún crimen, no hay una víctima, el único que se asume víctima es el Estado porque no puede cobrar sus impuestos, pero no hay una víctima. Cuando yo decido cambiarte un teléfono por conchas de mar, realmente no hay una víctima, hay una transacción de valor. Tú y yo establecemos los términos, acordamos que por este teléfono me vas a dar 1 tonelada de conchas marinas. Si estamos de acuerdo, no hay ninguna razón, no estamos afectando a nadie, no estamos dañando a nadie en ese intercambio. Pero cuando el gobierno quiere intervenir es cuando produces toda una industria dedicada a evitar el cumplimiento de la ley.